Continuando entonces con lo que habíamos avanzado en la anterior clase, es que por si acaso esto que me había olvidado mencionarles, la anterior clase hemos hablado un poquito sobre, en términos generales, toma de muestra de sangre, toma de muestra de orina, de heces, de piel, pero cuando nos toque avanzar esta parte específicamente, vamos a retomarlo y vamos a hablar un poquito más a detalle, vamos a ver videos, imágenes para que todo quede perfectamente claro, ¿no? Igual el tema de toma de muestras lo van a complementar ustedes en sus exposiciones, que les toca de hablar de diferentes especies y cómo se toma la muestra de sangre, pero igual vamos a complementarlo ya sea al final del ciclo o al principio del siguiente ciclo, ¿sí? Para que no haya ningún problema al respecto. Entonces, el día miércoles habíamos hablado de la toma de muestras como tal. Entonces, obviamente, y obviamente el uso de laboratorio, para qué sirven las pruebas complementarias de laboratorio, etcétera, etcétera. Sin embargo, yendo a los pasos que corresponde todo el proceso de un análisis de una muestra en el laboratorio, la primera parte obviamente sería la toma de muestras, que lo hablamos un poquito a grandes rasgos la anterior clase, pero saber tomar una muestra correcta no tiene que ser todo lo que importe o preocuparnos solamente de, ay, sí, tengo que tomar la muestra de sangre de ese animal, voy a buscar la vena y sentir que si has sacado la muestra de sangre de ese gato o de ese hámster o de esa vaca o lo que sea, ya ahí terminó tu trabajo y eres feliz, lograste canalizar vena y eso sería todo. Es un error pensar que ahí se queda todo. Muchas veces aquí lo he colocado en este cuadrito, dice, la calidad y utilidad de los análisis depende en gran medida del manejo que se le dé a las muestras. Entonces, obviamente es importante tomar una buena muestra, tomar todas las medidas correspondientes para tomar una buena muestra. Obviamente siempre, especialmente si vamos a utilizar o vamos a sacar análisis de sangre, tenemos que utilizar guantes, ya sea para protección nuestra y también por el tema de higiene o prácticas de bioseguridad para el animal. Tenemos que tener diferentes consideraciones en el momento de la toma de la muestra para evitar que esta muestra se dañe en algún momento. Pero además tenemos que tener cuidado en el momento en el que vayamos a colocar en el envase, en el frasco, en el tubo de ensayo, en lo que corresponda. Tenemos que hacer una buena toma de muestras, pero también tenemos que cuidar qué es lo que va a pasar con esa muestra una vez de que la hemos extraído del animal. Porque muchas veces vamos a tener que puede ser que en la clínica, en el campo, en donde sea, hemos sufrido un montón para poder sacar una muestra de sangre, por ejemplo, lo hemos estresado a ese pobre animal, tal vez estábamos trabajando con un animal grande, alguien ha tenido que subirse ahí encima del animal para tenerlo quieto, o hemos sufrido en encontrar la vena, han pasado un montón de peripecias, de desastres para poder conseguir esa muestra y el animal igual puede haber terminado estresado o enojado y, y no es para que la echemos a perder, ¿no? O sea, podemos estar pasando minutos tratando de sacar esa muestra y luego no la manejamos bien y de nada nos sirvió todo ese trabajo. Entonces, siempre tenemos que tener en consideración esto, porque esta sería la primera etapa, es decir, hemos sufrido tomando una muestra a un animal para que al final tengamos una muestra hemolizada, por ejemplo, de sangre, o tengamos una muestra que no se ha conservado de algún tejido, o tengamos una muestra que tal vez hemos ido a muestrear un montón de animales, de bovinos, de camélidos o lo que corresponda, y ni siquiera le hemos puesto el nombre aquí o el número del animal al que corresponde esa muestra y luego estamos ¿y ahora qué hacemos? Nos inventamos datos o qué procede aquí. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado en la toma de muestras y todo lo posterior a la toma de muestras, que esté identificado, que esté bien colocado en
en los instrumentos correspondientes y obviamente que sea derivado de la mejor manera al laboratorio, porque si no, al final, seamos nosotros, sea algún colega o sea algún laboratorista, si le llega una muestra en mal estado, no va a poder hacer nada y simplemente va a ser sufrir y decir, bueno, esta muestra para qué la trajeron, no sirve absolutamente de nada. Entonces, en resumen, eso, por favor, no se dediquen solamente a pensar, tengo que tomar la muestra perfecta, sino también centrarse en todo lo posterior a la toma de muestra, la conservación y demás elementos que vamos a ver un poquito a detalle a continuación. Entonces, simplemente eso, recordarles, por favor. O sea, tenemos siempre que recordar que la remisión de muestras, el envío de muestras, el tratamiento de esas muestras tiene que realizarse de la mejor manera. Si no, no nos sirve absolutamente de nada. Dentro de estos parámetros, muchos de estos cuadritos son sacados del PDF que están en la plataforma, pero bueno, les estoy poniendo lo más importante. Esto es algo que tienen que considerar, sea en el momento de la toma de muestras o cuando estén realizando algún estudio, por ejemplo. Este es un parámetro que se toma, cantidad de individuos que se deben muestrar según la población que tenemos. Si tenemos una población en vida silvestre, si tenemos una población, estamos haciendo tal vez algún estudio en animales menores en la ciudad, estamos haciendo algún estudio en animales menores o en animales mayores en alguna comunidad, en un zoológico, en una granja, etcétera, etcétera. Si es que queremos tener un estudio confiable, tenemos que considerar estos parámetros aproximadamente, ¿no? Si la población total de animales que tenemos ahí, la cantidad de animales que tenemos que mostrar, sí o sí, son toditos esos animales, aunque sean salvajes, aunque sean agresivos, aunque suceda lo que suceda, si tenemos esta población, tenemos que mostrarlos a todos. Si tenemos entre 11 a 25 animales en esa población, al menos 10 animales o al menos la mitad tenemos que llegar a muestrearlos. Ya para arriba, por ejemplo, de 200 para arriba, ya vamos a trabajar en términos de porcentajes. Si son más de 200, al menos tenemos que mostrar el 15%. Si son más de 500, al menos tenemos que mostrar el 10% de esos animales. Simplemente haciendo un paréntesis, aquí les menciono, el anterior ciclo les comentaba cómo es que se ha llegado a declarar algunos departamentos libres de fiebre aftosa aquí en Bolivia y que por lo menos cuando yo estaba trabajando en el SENASAG estábamos en el procedimiento de declarar libres a departamento de Oruro y algunos municipios de La Paz. Entonces, cuando fuimos a hacer la toma de muestras para procesarlas, para saber si estaban completamente libres de fiebre aftosa estos animales, la, la OIE nos mandó un manual que justamente traía estos datitos dentro del manual, diciendo sí, si hay la población de tal número de animales, sí o sí se tiene que muestrear tantos animales. No tienen que ser menos, sino no es significativo. Entonces, eso simplemente para que lo tomen en consideración para posterior uso, si es que hacen su tesis, o también cuando realicen su trabajo en la materia de modalidad de graduación. Dentro de lo que viene siendo la remisión de muestras está la identificación de esas muestras. Es muy importante realizar una identificación apropiada de las muestras correspondientes. Entonces, dentro de esta identificación, cada personal, cada veterinaria o laboratorio puede manejar un formato en específico. Tal vez tiene ya una hojita impresa donde simplemente tienes que rellenar los datos o tal vez solamente tú tienes que hacer tu iniciativa de hacer a mano o hacer en computadora una hojita con los datos correspondientes de la identificación de la muestra. Porque si una muestra no está identificada, una vez que llega al laboratorio, la persona puede procesarla si quieren, si está en buenas condiciones, pero no va a servir de nada porque no vas a tener resultados confiables. Entonces, básicamente, estos son los puntos que se piden que tengan en una hoja de identificación una vez de que mandemos una muestra al laboratorio. Tiene que tener los datos del propietario, si es que corresponde, digamos que estamos haciendo una toma de muestras de sangre en un perro,
Entonces tenemos que tener los datos principales del propietario, el nombre del propietario y principalmente los datos de contacto con el propietario, ¿no? O sea, el número de teléfono, sea el correo electrónico, o sea la dirección, ya eso dependerá de cada quien, pero por lo menos que haya algún dato de contacto con el propietario en caso de que sea necesario. Los datos del veterinario, si es que estamos hablando de un veterinario que ha atendido a ese animal, ha tomado la muestra, entonces el nombre del veterinario, el nombre de la veterinaria, e igual los datos de referencia del médico veterinario para que los laboratoristas puedan ponerse en contacto con el veterinario. Los datos del paciente, esto es una de las cosas más importantes. Tenemos que tener todos los datos posibles de ese paciente. ¿Qué especie es? Porque puede ser de que, no sé, le hayamos sacado una muestra de sangre a un león, hemos mandado al laboratorio y obviamente los valores van a cambiar de especie a especie. Entonces, tenemos que saber en los datos del paciente decir, era un perro, era un gato, era una vaca, era era una serpiente, era un pez, etcétera, etcétera. Ideal poner el nombre del paciente, obviamente, porque si no en el laboratorio simplemente se los trabaja ya con códigos, ¿no? Si no viene con el nombre del paciente, se lo pondrá como muestra uno o el código correspondiente. Pero obviamente es ideal tener el nombre del paciente como tal. La edad, es importante colocar la edad del paciente, por lo menos una edad aproximada, porque muchas veces algunos valores, principalmente hablando de sangre, pueden variar si es un animal joven, si es un animal adulto, si es un animal anciano. Entonces es importante saber colocar la edad del animal. El sexo también es importante porque algunas veces llega a haber algunos cambios o algunas diferencias entre si es macho o si es hembra. Entonces también es importante colocar eso. Mm, otros datos del paciente, importante también es mencionar el tipo de alimentación, porque muchas veces también los parámetros nos pueden variar si es que ese animal tiene una alimentación netamente carnívora, si solamente es herbívoro, si se alimenta, no sé, si tiene una alimentación muy rica en grasas o saber, ¿no? De básicamente de qué se alimenta este animal para un poquito tener un diagnóstico más certero. Y bueno, básicamente esos serían los datos. En algunos casos también les piden raza del animal, en el caso de los perros. Pero bueno, esos serían los datos más importantes hablando del paciente. Ah, sí, y una cosa más, bueno, esto también se puede relacionar con el tema de historia clínica, pero también se puede mencionar, esto en caso de que me olvide decirlo en su momento, si es que este animal está siendo sometido ya a algún tipo de tratamiento o si es que consume algún medicamento en concreto, porque muchas veces algunos medicamentos nos pueden causar igual alguna diferencia en los resultados, en las interpretaciones. Tenemos que tener los datos de la muestra, decir primeramente, porque a veces te mandan un órgano X al laboratorio, o ni siquiera el órgano entero, sino una parte que han cortado, tal vez de una necropsia que han realizado, y las personas no tienen la delicadeza de decir así, bueno, le estoy enviando para análisis una muestra de hígado o una muestra de riñón, o una muestra de pulmón o una muestra de lo que corresponda. Entonces, en los datos de la muestra tenemos que decir, es una muestra de tal, es muestra de sangre, es muestra de orina, es muestra de una parte de un pulmón, es una muestra de una parte de cerebro, etcétera, etcétera. Entonces, todos los datos correspondientes de esa muestra. Y dentro de los datos de la muestra también tenemos que colocar el día y la hora en la que se ha tomado esa muestra. Ejemplo, si fuera un análisis de sangre o análisis de orina, decir, bueno, sí, hemos tomado la muestra a primera hora de la mañana el día de hoy y le estamos remitiendo. O si es una muestra de un tejido, de un órgano que ha estado conservado, decir, bueno, sí hemos sacado esto y lo hemos conservado, pero hemos tomado la muestra la semana pasada. Entonces, en datos de la muestra, cuándo se ha tomado, ideal la hora en la que se ha tomado la muestra. Esto igual porque puede haber algunos cambios en la estructura o también en los resultados, si estamos hablando de sangre, orina o demás.
La historia clínica es ideal, esto no siempre se les exige, pero es ideal por lo menos tener la historia clínica del animal, porque recuerden que el día miércoles decíamos que uno de los principales usos del laboratorio es básicamente confirmar un diagnóstico que tenemos, un diagnóstico presuntivo clínico que tenemos. Entonces, ideal tener la historia clínica para saber todos los elementos correspondientes de la revisión que se le ha realizado al animal. Ahí entrará si ha recibido algún tratamiento o está con algún tratamiento. El diagnóstico presuntivo igual que va a ir de la mano con la historia clínica. Para saber, ¿no? En muchos casos, bueno, el veterinario puede decirle, bueno, sí he hecho, el veterinario clínico puede decir, sí, realicé la inspección, la auscultación, etcétera, etcétera, del animal y pienso que el diagnóstico puede ser este o aquel, entonces simplemente quiero una confirmación mediante el laboratorio. O bueno, en algunos casos también es que el diagnóstico presuntivo realmente no se sabe realmente qué está pasando con el animal y ahí sí estaríamos dependiendo netamente del laboratorio a ver si hay alguna irregularidad en algún proceso. Y el estudio solicitado, porque generalmente los laboratorios te van a dar un formulario en el momento tal vez de la remisión o de la entrega de la muestra, que te va a decir si, qué es lo que está pidiendo. Por ejemplo, no sé si ustedes se han hecho sacar alguna vez una muestra de sangre para pedirse, no sé, el análisis de cómo está el colesterol o cómo está su nivel de azúcar o etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos, el laboratorio simplemente te da un formulario y te pide que piques qué estudios quieres que se realicen. Entonces, en veterinaria no es la excepción. Muchos laboratorios van a manejarse de esa manera, si es que quieres que solamente se realice el hemograma o si quieres que de paso hagamos la química sanguínea o si quieres que se realice otro tipo de exámenes, toxicología, por ejemplo, en sangre. Entonces, decir qué quieres exactamente que el laboratorio realice. Luego tenemos el transporte de las muestras, transporte y envío de las muestras, donde podemos tener muestras no refrigeradas, pero las muestras no refrigeradas tienen que ser muestras que tienen un tiempo de duración desde la toma de muestras hasta la llegada al laboratorio de menos de 4 horas. Por tanto, la mayoría de las muestras sí van a ser refrigeradas. Aquí me ha faltado un paréntesis. Las muestras tienen que ser bien identificadas. Es un ejemplo de cómo se pueden enviar las muestras. Tiene que ser en el material correcto. No es solamente sacar una muestra de un órgano, de un tejido, de lo que sea, meterlo en la primera bolsa que hemos encontrado y como si fuera basura, llevarlo o amarrarlo, ponerlo en una flota si es que estamos ahí lejos de la ciudad o en otra ciudad y enviarlo para que alguien del laboratorio luego la reciba. Entonces, obviamente tenemos que trabajar en tener el material correcto para poder manejar esas muestras, porque si no se van a echar a perder si va a ser refrigerada y veremos si es que vamos a utilizar hielo, si vamos a utilizar el gel, si vamos a utilizar qué cosa para refrigerar esas muestras correspondientes. Obviamente todo lo más ordenado posible, si son frasquitos colocados de la manera correcta, si son los tubos de ensayo, los tubos de colecta. Tenemos que tener en un sobre o bueno, en este caso cuando hablamos de muestras refrigeradas, se recomienda que el sobre con la información y todos los datos de la muestra esté envuelto en una bolsa, justamente por el tema de la refrigeración de los hielos que pueden descongelarse y tenemos que evitar que eso llegue a los papeles que estamos enviando. Entonces, tenemos que hablar de muestras refrigeradas que tienen que estar bien identificadas y que tienen que estar en el material correcto de envío. Estas son algunas especificaciones justamente en el tema del envío de las muestras. Tenemos que contar con diferentes recipientes o envases que pueden ser de plástico, pueden ser de vidrio. Tenemos que, dependiendo de la muestra, saber en qué vamos a mandar estas muestras.
Cuando estamos hablando de recipientes que van a tener una tapa, tienen que ser tapas herméticas, tiene que estar todo bien cerrado para que no, en el transporte no se vaya a abrir esa muestra y o echar a perder. Tenemos que ver, considerar el tipo de muestra, nuestras posibilidades económicas y otros elementos para saber si vamos a hacer ese envío de la muestra directamente. Tal vez vivimos en la misma ciudad y simplemente vamos a ir personalmente a dejar la muestra al laboratorio. Tal vez vivimos lejos y podemos considerar la posibilidad de enviar esa muestra por vía terrestre, sea en auto, sea en flota, sea en camión, pero obviamente tenemos que considerar las horas que van a tardarse y, y bueno, esto en relación también al tema de refrigerado o no refrigerado, ¿no? Porque podemos decir, sí, la muestra puede que llegue en 2 horas al laboratorio vía terrestre, no hay ningún problema, no necesitamos refrigerar, pero puede ser que estamos enviando una muestra desde, no sé, Tarija y que se va a tardar casi un día vía terrestre, entonces obviamente ahí tenemos que tener las muestras refrigeradas. En otros casos podemos hacer el envío de muestras vía aérea. Ojo que en este punto también tenemos que tener en consideración el horario de atención de los laboratorios, porque puede ser que nosotros hemos tomado nuestra muestra el día sábado y estamos enviando nuestra muestra por vía terrestre en un viaje que va a ser de, no sé, 26 horas y esa muestra va a terminar llegando al lugar el domingo, donde nadie está trabajando en el laboratorio bueno, nadie va a recoger esa muestra o alguien que no está capacitado puede llegar a recoger esa muestra, no la va a conservar y se puede llegar a echar a perder. Entonces, tenemos que tener todo ese tipo en consideración, el transporte, pero también los horarios de atención de los laboratorios. Tienen que ser muestras bien empaquetadas, que no se vayan a echar, que no se vayan a chorrear. Muchas veces se recomienda que se coloquen las muestras en un doble envase para evitar estas cosas. Y siempre esto no parecería importante, pero muchas personas por ahorrar material cometen este error. Cada muestra que enviemos tiene que estar en un envase individual, por más de que sea, no sé, hayamos tomado una muestra, hemos hecho necropsias a 3 ovejas y hemos sacado muestras de riñón de las 3 ovejas. Algunos lo ponen las 3 en el mismo envase y luego uno no sabe qué onda con la muestra, esto qué cosa, esto de quién es. Entonces, cada muestra en un envase individual. Y las hojas de remisión que tienen que estar protegidas, les decía, como en este caso, si vamos a tener un sobrecito, si vamos a tener un papel, se recomienda que estén envueltas en plástico, en una bolsa o lo que corresponda para evitar que se mojen y que se echen a perder. Y otra cosa, igual que me había olvidado mencionarles, cuando rotulamos una muestra, por ejemplo, en un frasquito de orina, que vamos a tener aquí un ejemplo de frasquito, y colocamos un esparadrapo y colocamos el nombre de la muestra, o aquí en los tubos de ensayo igual, o los tubos de colecta colocamos el nombre del animal o los datos de la muestra, tiene que ser con un marcador o un bolígrafo a prueba de agua. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener aquí nuestros tubos, están ahí simplemente en el soporte correspondiente, pero están refrigerados y obviamente van a tener contacto con el agua o con el material que se está derritiendo y terminamos con que todas nuestras anotaciones de las muestras están completamente borrosas. Entonces tenemos que tener también eso en consideración. Y esto es algo muy importante en la toma de muestras cuando hablamos de medicina veterinaria. En medicina humana seguramente también tiene su relevancia, pero en medicina veterinaria es mucho más importante. ¿Por qué? Porque para la interpretación de resultados se debe estar siempre atento a la especie animal examinada, teniendo en consideración sus peculiaridades, valores fisiológicos de referencia, etcétera. Esto por muchos factores, especialmente si hablamos de hematología. Sabemos que los valores van a variar si estamos trabajando con un gato, si estamos trabajando con un bovino, si estamos trabajando con un ave, si estamos trabajando con un pez, etcétera, etcétera. Los valores siempre van a cambiar. Por ejemplo, sin ir más lejos, tenemos que en los carnívoros
En tema de glóbulos blancos, los neutrófilos van a ser los glóbulos blancos más numerosos en esa muestra. Sin embargo, por el otro lado tenemos las vacas o los rumiantes que van a tener los linfocitos como las células blancas más numerosas. Entonces tenemos que saber bien con qué especie estamos trabajando. Igual puede haber algunos cambios según el tema de la edad o de la raza. Tenemos que tener nuestros valores de referencia. Igualmente, por ejemplo, en lo que vamos a ver, muestras de heces, muestras de orina, las siguientes semanas, el tipo de alimentación va a variar mucho el contenido que se pueda tener en esa orina o en esas heces, o el mismo olor de la orina o el color de las heces. En animales que son carnívoros, sabemos que el olor de las heces y de la orina también es mucho más fuerte debido a su dieta rica en proteínas animales. En el caso de los herbívoros, muchas veces el olor de las heces o el olor de la orina es más dulce, más suave debido a las pasturas que ellos consumen. Igualmente el color, por ejemplo, de las heces de los bovinos muchas veces tiene una coloración medio verduzca, entonces es debido a la alimentación que reciben. Es por eso que tenemos que tener siempre en consideración que según la especie hay muchos factores que van a variar. Ahora, obviamente, no es que uno se va a memorizar todos los datos de los gatos, de los perros y de todas las especies posibles. Es por eso que se recomienda que uno tenga un atlas con los datos correspondientes de referencia o que uno vaya elaborando igual según lo que va leyendo, según lo que va viendo de algún estudio o algunos estudios que uno realice personalmente. Entonces, tener un atlas o tener un texto de referencia para que nosotros, si es que tomamos una muestra y la analizamos, veamos si es que está dentro de los valores normales o si se está saliendo de esos valores. O sea, en ningún momento a uno se le pide memorizar las cosas, pero sí tener esas cosas a mano. Entonces, eso tenemos que siempre tomarlo en consideración. Luego vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo las instalaciones, el equipo, los materiales, algunas cosas generales, no lo vamos a detallar mucho, de todas formas esto si quieren está más detallado en el texto, si no hay un montón de textos que pueden leer sobre el tema de bioseguridad y otros elementos. Entonces, hablando de las instalaciones y el equipo, algunas cosas que vamos a tener en consideración es simplemente hablar, por ejemplo, los tipos de laboratorio que existen. Esto en referencia a las actividades que realizan los laboratorios a nivel general. Vamos a tener lo que vienen siendo laboratorios de referencia. Si es que ingresan a la página de la OIE, van a ver que hay una lista de todo lo que vienen siendo los laboratorios de referencia según países. ¿Esto qué quiere decir? Un laboratorio de referencia es un laboratorio que tiene reconocimiento internacional y que está autorizado para realizar pruebas correspondientes de laboratorio en específico. Por ejemplo, si se está analizando el tema de la fiebre aftosa, tendremos un laboratorio de referencia que está certificado por la OIE y que sí tiene autorización, sí tiene validez, sí tiene confiabilidad para dar los resultados, sean positivos o negativos. En cambio, hay otros laboratorios que no cuentan o no han hecho todo el procedimiento correspondiente para recibir esa autorización de calidad internacional por parte de la OIE. Muchos laboratorios pueden tener esta autorización, pero pueden estar limitados en las enfermedades, por si acaso. Puede ser que tengamos un laboratorio de referencia en La Paz, pero esto, por ejemplo, el tema del INLASA, considerado desde el punto de vista veterinario, el INLASA sería considerado como un laboratorio de referencia, pero netamente de lo que viene siendo el análisis de la rabia. No así si es que realizaran otro tipo de pruebas. Les estoy hablando de a nivel veterinario, por si acaso, porque obviamente a nivel humano sí tienen autorización de realizar otro tipo de pruebas. En el caso de que
no tengamos un laboratorio de referencia para una enfermedad en concreto, tenemos que ver, analizar qué laboratorios tenemos alrededor para mandar unas muestras si es que lo necesitamos, ya sea Brasil, Argentina o donde corresponda. En Bolivia, a nivel veterinario, los laboratorios de referencia que tenemos son el Lidivet, que se encuentra en Santa Cruz, y el Lidiveco, que se encuentra en Cochabamba. Eh, Fuera de laboratorios netamente veterinarios, sí se cuenta con la colaboración de lo que viene siendo el INLASA aquí en La Paz y el CENETROPE en Santa Cruz. Entonces, básicamente eso, los laboratorios de referencia son aquellos que tienen certificación internacional con respecto a la calidad y confiabilidad de sus estudios frente a ciertas enfermedades. Luego tenemos lo que son los laboratorios dependientes y los laboratorios privados. Los dependientes, cuando son laboratorios que dependen de alguna institución en concreto, y los privados, que son laboratorios, bueno, que obviamente uno abre como una empresa, como una institución y que atiende particularmente. Entonces, esos son los tres tipos a nivel general que tenemos de laboratorio. Obviamente, si hablamos ya más específico, podemos hablar laboratorios que solamente se encargan de análisis de virología, análisis solamente bacteriológicos, ya son otro tipo de laboratorios, pero ya hablando de cosas más específicas. Luego tenemos que considerar lo que viene siendo la infraestructura o cómo va a estar dividido ese laboratorio. Tenemos que ver también el tamaño de ese laboratorio, las posibilidades que tenemos. Esto es simplemente lo que se sugiere que debería tener un correcto laboratorio si es que tiene las medidas apropiadas. Tener obviamente su croquis, tener un área de recepción, que va a ser el área de recepción de las muestras, tener un área administrativa que no va a estar en contacto con ningún tipo de muestra, simplemente los administrativos van a trabajar ahí. En algunos casos se pueden unir estas dos áreas, la administrativa y el área de recepción. Un área neta de toma de muestras, que es para la extracción de las muestras de sangre o lo que corresponda. Un área que va a ser para el procesamiento de estas muestras de laboratorio. En el área de procesamiento es lo que se centraría el mayor poder de lo que viene siendo el laboratorio como tal, porque en el área de procesamiento estarán los equipos, los materiales, todo lo que se va a realizar. Un área de almacenamiento, que puede ser un área de almacenamiento de equipos que van a entrar en mantenimiento, equipos que ya no funcionan, u otro tipo de elementos. Un área de esterilización, donde podemos contar, bueno, básicamente el área de esterilización va a ser para el personal que trabaja en el laboratorio, puede ser para un laboratorio que trabaja con elementos altamente peligrosos, entonces en el área de esterilización pueden estar duchas, pueden estar los vestidores, pueden estar diferentes elementos para que el personal pueda llegar a cambiarse, a asearse y no transmitir todos los microorganismos con los que ha trabajado en el laboratorio fuera de las instalaciones. Y áreas accesorias que van a ir desde lo que viene siendo los baños, por ejemplo, y otras áreas varias. Entonces, obviamente se recomienda que si se tiene un laboratorio grande, se tenga como un cuarto especial para cada uno de estos procedimientos. Pero también podemos arreglárnoslas de la mejor manera. Por ejemplo, hay algunos lugares de toma de muestra de sangre que, que simplemente son como cubículos donde uno toma la muestra de sangre y ya. Pero bueno, básicamente el área de procesamiento es el lugar que tiene que ser más amplio y el que tiene que ser mejor tratado y el que es el más importante. Y el resto uno ve, dependiendo del espacio que tiene, cómo se va a organizar en la distribución de estas áreas. En algunos casos igual se tiene un área diferenciada de virología, área de microbiología, de bacteriología, perdón, área de toxicología, etcétera, etcétera. Entonces ya depende de cada laboratorio.